Buenos días, estimado profesor. Esta es la videocápsula con respecto a la teoría de la dependencia y de la interdependencia. Nosotras somos Natalia Córdoba y Valentina Moreno. Bueno, a continuación, lo primero que vamos a tener son las preguntas. Y bueno, ya dando inicio como tal, podemos decir que la primera pregunta es, ¿entre China y Estados Unidos hay relaciones de dependencia o de interdependencia? ¿Cómo se evidencia la interdependencia compleja en las relaciones China-Estados Unidos? Hay que tener en cuenta los ámbitos comercial, financiero y tecnológico. Bueno, Entonces, bueno, sí, a, dale. a mí me gustaría empezar diciendo que considero personalmente que entre China y Estados Unidos hay una relación de interdependencia, es mutua en el mismo nivel. ¿En qué sentido? Tenemos a Estados Unidos como una potencia que ya está establecida, con una potencia que ya tiene unas bases fuertes. Recordemos que Estados Unidos es el principal inversor. La mayoría de los países tienen una deuda con Estados Unidos. El dólar es la moneda base de la sociedad, entre otras razones. Y por otro lado tenemos a China, que es como una potencia en crecimiento. Entonces, así como Estados Unidos también tiene una base económica muy fuerte, China también tiene una base económica fuerte que cada día va aumentando más. Entonces, o sea, ¿dónde está la interdependencia? La interdependencia, a mi parecer, está en la inversión que puede hacer Estados Unidos hacia China y los productos ya manufacturados que puede ofrecer China a Estados Unidos, como lo son pues la tecnología, celulares, marcas, ropa. O sea, sabemos que China es como el productor de todas las cosas en muchos sentidos, ¿no? Además de todo eso, también hay que tener en cuenta que ambos son codependientes. Eso lo recuerdo muy bien de la clase cuando en un momento se dijo que, em, entre comillas, eh, China y Estados Unidos son como ese matrimonio que dicen no quiero, pero tiene que estar ligado, porque China necesita demasiado de la parte económica de Estados Unidos, eh, puesto que es quien maneja el tema de los préstamos, y Estados Unidos necesita la tecnología que maneja China. Em, sí, para mí habría una interdependencia compleja. Em, Ahora bien, teniendo en cuenta el tema ya de sensibilidad, no sé cómo lo veas tú, pero para mí, o sea, China em, tiene una vulnerabilidad porque está ligada a la disponibilidad de alternativas y recursos. Claro, porque es que como China sigue estando como en ese escalón de crecer, crecer y crecer, pues no tiene las bases totales para ser o sea, como un territorio independiente de Estados Unidos, ¿sabes? Como que no necesitase nada de otras naciones. Entonces, como sigue creciendo, sí necesita bastante, es mucho más vulnerable a los efectos de Estados Unidos que lo que Estados Unidos podría ser sensible como al decrecimiento de China, por ejemplo. Ahora bien, si nos remitimos como tal a una frase que dijo Kyohei, entonces es la siguiente. Abro y cierro comillas, Estados Unidos debe aprender a convivir en una situación de interdependencia y utilizarla a su favor para establecer las bases de una nueva era de liderazgo internacional sin ser un actor hegemónico. Porque pues también hay que tener en cuenta que aunque China es un país que como tal hasta ahorita está en vía de desarrollo, está teniendo un avance y un crecimiento muy rápido, tanto en la parte económica como tecnológica. Entonces, de pronto a veces Estados Unidos siente como esa necesidad de no querer porque quiere ser el único que está ahí. Entonces, de pronto es algo con lo que tiene, como decía Kyogen, aprender a convivir para que tanto China como Estados Unidos puedan llevar un liderazgo internacional. Sí, claro. O sea, por ahora Estados Unidos y China son los dos países
potencia China más en cuanto a tecnología, en el sentido de que, bueno, ya sabemos que las materias primas las exporta a Latinoamérica, ¿no? Pero nuestros actores principales son China y Estados Unidos. Entonces, claro, China consigue materias primas, produce, produce productos, valga la redundancia, ya manufacturados en toda su esencia, que después Estados Unidos compra. eh, y pues ahí ya vamos viendo que entre ambos, para el mundo en general, son dos inversores muy potentes. Entonces, claro, Ujú. el dólar mueve la economía mundial, pero las inversiones de China y los productos que ha hecho, o sea, todo lo que tenemos nosotros en nuestras manos es chino. O sea, la economía depende de las inversiones de Estados Unidos y de la tecnología y los productos de China. Pero algo importante que hay que entrar a mirar acá es si es una interdependencia o una interdependencia simétrica. A mi concepción, yo creo que de pronto sí podría haber una simetría, por lo mismo, porque China es un país en vía de desarrollo. Eso yo lo veo desde mi punto. Porque sí, obviamente se necesitan mutuamente, como lo hablábamos hace un momento. em, Estados Unidos necesita de la tecnología, em, textiles, no sé, pero también, asimismo, siento que China necesita más por el tema económico, porque pues sí, o sea, es una nación cuyo capital es creciente, pero asimismo necesita de los préstamos que le realiza Estados Unidos. Sí. Sí, yo ¿Tú personalmente lo cómo veo lo como, verías? yo personalmente lo veo como una interdependencia simétrica en el sentido de que uno no sobrevive sin el otro. ¿Sabes? Hay un sentido de cooperación. Yo invierto en ti, yo te presto el dinero, tú produces y me traes esos productos a mí a un precio cómodo, ¿no? Entonces, Ujú. esa es pues el sentido de la interdependencia. No, y no solo eso, ¿sabes qué? O sea, ahorita siento que me hiciste cambiar un poco de posición, porque pues me quiero remitir al documento, ay, perdón, es que tengo gripa. Me quiero remitir al documento que se tenía previsto para este debate. Entonces, nos hablan de cómo hay una interdependencia muy grande entre China y Latinoamérica. O sea, yo lo asimilo es que, bueno, no, No, es que pero espérate porque no podemos yo lo meter a asimilo Latinoamérica todavía porque eso es tema de la próxima pregunta. que de pronto, ujú, no, 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 pero yo lo asimilo es con que yo de pronto lo estaba viendo un poco más por ese lado, pero en sí sería simétrica. Ya con Estados Unidos es simétrica. O sea, ahora que lo veo así y en eso reflexioné con el texto, sí es totalmente simétrica porque para ser asimétrica debería ser con Latinoamérica, en donde nosotros como Latinoamérica somos quien proveemos materias primas y China como tal nos ayuda a surgir económicamente. Entonces, por eso creo que no es asimétrica y es totalmente simétrica y quiero corregir el error. Ok, está perfecto, está perfecto. Yo creo que podemos pasar a la segunda pregunta. La segunda pregunta nos dice, las relaciones económicas entre China y América Latina, en cuanto se refiere a flujos de inversión extranjeros, flujos de comercio y préstamos bancarios, se pueden caracterizar como relaciones de interdependencia o como relaciones de dependencia, esta relación entre China y América Latina. ¿Tú qué piensas? Mm, bueno, yo tengo que volver a leer la pregunta porque la verdad me perdí un poquito, entonces espérame, vuelvo y la leo. Se pueden caracterizar. Yo siento que, bueno, ya de hecho creo que lo estábamos hilando mucho de una manera que no nos estábamos dando cuenta. Mm, porque, bueno, como tal, las oportunidades de América Latina es raro porque en el texto, vuelvo y me remito a ese mismo texto, hay un punto en donde dice que, ah, o sea, Cuba le ha pedido préstamos a China. Entonces,
nos estamos como Latinoamérica, voy a hablar en general de Latinoamérica como nosotros, eh, nos endeudamos más con China. Y pues sí, nos está ayudando a surgir mucho. Es más, aquí en la capital de Colombia, que es Bogotá, vamos con el, sí, nos ayuda a surgir. O sea, creo que ahorita es donde más impregnada está la cultura acá en Colombia y en general, no te voy a decir que en Latinoamérica. No tengo el dato exacto ni los hechos, pero es como lo que yo he visto de manera empírica en las redes sociales. Ahí creo que sí habría una ventaja, sería que sí nos ayuda a surgir económicamente, pero la desventaja, los recursos naturales, los estamos perdiendo. Creo que estamos en ese momento en donde estamos acabando con nuestros recursos. De hecho, um, con el tema de la selva amazónica, estamos rompiendo nuestro pulmón del mundo por surgir económicamente. O sea, sí, estamos surgiendo económicamente. China nos está ayudando, pero ¿a qué precio? ¿A qué costo? ¿Tú Y cómo lo ves? es que yo creo, bueno, a ver, digamos, respondiendo directamente a la pregunta, las relaciones económicas entre China y América Latina son relaciones de interdependencia, pero ojo, porque aquí es donde yo digo que ya no, aquí es donde yo digo que es una interdependencia asimétrica. Es decir, ¿por qué? Porque hay un intercambio de materias primas, porque pues China exporta los productos ya manufacturados, pero asimismo, lo que yo decía en la pregunta anterior, es que obtiene la materia prima de América Latina. Pero entonces eso no hace que sea simétrica, porque detrás de todo esto hay un contexto en el que América Latina es vulnerable a cualquier efecto de cualquier país. Es decir, América Latina ni siquiera es como que esté en desarrollo en sí, no tenemos una base económica lo suficientemente establecida para decir, bueno, yo proveo lo mismo que esta persona me da. Pues porque, por ejemplo, en el caso de Colombia, estamos endeudadísimos. Y asimismo, no solo esto, sino que esta relación de interdependencia está basada en los efectos que tiene China sobre América Latina. Por ejemplo, en el caso de China, ha desarrollado relaciones con organizaciones multilaterales y regionales. Entonces, por ejemplo, leí hace poco, justamente para estudiar para esto, que participó en el Grupo de Río en el 90. Fue admitida también como observadora en la Asociación Latinoamericana de Integración en el 94. Integra, además de eso, el Banco del Desarrollo del Caribe. Y además de eso, se postuló oficialmente al Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, claro, aquí hay interdependencia porque si nuestra materia prima de Latinoamérica, China no produce sus productos, valga la redundancia. Pero China tiene un poder inmenso sobre toda América Latina. El poder de decisión es, es poderoso, básicamente. Sí, y sabes, eso, ¿te acuerdas que eso lo decía en el texto? Pues, eh, o sea, perdóname, te interrumpo, pero creo que es necesario dejar ese paréntesis. Y es que en, espérame, como entre 1978 y el 89, China mostró su apoyo a movimientos de liberación nacional y asentó la teoría de los tres mundos, que lo que en Latinoamérica y el Caribe se tradujo, por ejemplo, el apoyo manifiesto a Cuba, Panamá y República Dominicana, que fueron las primeras relaciones diplomáticas entre el país y, o sea, como los países latinoamericanos y China. Entonces, Ujú. en sí, creo que por eso era grande hacer el inciso. Si tenemos la interdependencia, aunque yo más adelante quiero hacer una pequeña diferenciación y tomar un punto un poco más en contra. Pero sí, Pues sí, básicamente es esto. Yo creo que sí hay una interdependencia, más que dependencia, es una interdependencia, pero es una interdependencia asimétrica. Esa sería mi conclusión. ¿Tú qué piensas? ¿Quieres aportar algo más? sí, pues yo sé que podríamos hablar de una interdependencia simétrica, pero hay que tener en cuenta que nuestras economías se han ayudado a crecer mutuamente. Em, de hecho, desde el 49, eh,
o sea, las relaciones se han como estrechado Ujú. y eso ha permitido que ambas se necesiten y mutuamente vayan creciendo hablando económicamente. Además de eso, pues con el tema de la revolución de Cuba, creo que eso me hace pensar que pues puede que sea asimétrica. A mí me gustaría mirarlo desde el punto de vista simétrico, porque yo sé que sí, sí, es obvio, es un país en vía de desarrollo, es un país con mejor economía, mente. Y eso es desde hace mucho tiempo, desde el 49 que empezaron a afianzarse las relaciones. Entonces, nos han ayudado con préstamos, con Cuba, con Panamá y con República Dominicana. Asimismo, para mí no sería otra ventaja. Em, y aparte de todo, pues se ha visto ese pacifismo entre nosotros, a pesar de que hemos tenido una gran afinidad hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, puede que sea una interdependencia asimétrica, pero me gustaría verlo más por el lado de la simetría, por ese lado, porque se han necesitado mutuamente para crecer económicamente. Yo- Entonces, sí, eso sería. Si yo personalmente lo veo como asimétrico, digamos, un poco más, digamos, viendo todo el panorama, porque económicamente, claro, es, no, de hecho, desde mi perspectiva, económicamente sigue siendo bastante asimétrico porque, claro, China tiene todos los recursos, América Latina no. Entonces, bueno, no solo eso, sino que además de, de la economía, China toma mucho poder de decisión sobre América Latina, lo que te nombraba antes, o sea, está en los bancos, está en las organizaciones, está en todos lados. Entonces, el, la opinión de China empieza a pesar mucho más que la de la misma América Latina. Entonces, pues yo digo ahí como de pronto no está tan equilibrada la balanza. Sí, o sea, de pronto está así, pero pues lo que te digo, las economías se han ayudado mutuamente a crecer. De pronto sí, puede que sea asimétrico, porque obviamente, o sea, creo que lo intenté romantizar por un lado, porque sí, pero igual lo que te digo, juntas economías se han ayudado a crecer, pero obviamente se nota la gran brecha que hay, por ejemplo, el tema de hacer los préstamos, sí, pero pues igual, o sea, mi argumento central para decir que podía ser una dependencia simétrica sería que ambas economías han ayudado a crecer y pues los principios de la coexistencia pacífica que se han venido teniendo durante muchos años para mejorar esas mismas relaciones diplomáticas. Creo que han intentado, de pronto, en un mundo ideal sería una interdependencia simétrica, pues por esos mismos principios que se han tenido, ¿no? Porque de pronto eso fue lo que se intentó hacer desde un principio, o así lo entiendo yo. Ujú, Pero sí. pues tristemente no se ha logrado porque por eso mismo, porque de pronto muchas veces América Latina con toda su riqueza no ha sabido industrializarla de una buena manera. Ujú, sí. Yo creo que podemos pasar a la siguiente pregunta. ¿Tú qué piensas? Sí, yo creo que ya igual ya ahí dejamos ¿qué? Eh, sí, nuestras conclusiones. Bueno, entonces en el tercer punto, en el tercer inciso, tenemos la pregunta que dice, el ascenso de China como nueva potencia hegemónica, ¿qué amenazas y qué oportunidades significa para América Latina? Em, eh, Es- no sé, ahí si quieres puedes empezar opinando tú. sí, sí, sí. Lo que pasa es que, es que yo creo que es una pregunta potente. Porque, Sí, claro, hablar de China no solo como un inversor y un posible socio de América Latina, sino ya como una amenaza, yo lo veo justamente por el lado de lo que estaba diciendo. La opinión de China sobre América Latina en general empieza a pesar más que la de los mismos latinoamericanos, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, estaba leyendo que Venezuela y Ecuador le dieron la espalda en cuanto a préstamos a los prestamistas occidentales para, o sea, como para preferir a los bancos chinos. Y eso, pues claro, le quita poder a Estados Unidos, pero le da poder a China. Y no solo le da poder a China, sino que, claro, nuestra economía empieza a depender de dos potencias muy grandes. Entonces, por ejemplo, también leía, esto está literalmente, está leído. Dice, los bancos chinos han participado también en el financiamiento para la construcción de infraestructuras, tanto en los ámbitos ferroviarios y portuarios como en las de telecomunicaciones y energías. Estas últimas son, en muchos aspectos, equivalentes a las nuevas rutas de la seda, como se les conocía en el antiguo mundo. Y ahí es donde yo digo, bueno, para mí una de las principales amenazas sería el poder de decisión que tendría China sobre América Latina. Una ventaja es justamente que eh, China para producir sus productos necesita de nuestra materia prima. Entonces, claro, eso ayuda a que nuestra economía crezca. Pero ahí viene una de las otras amenazas, y es que lo que tú decías en la pregunta anterior, nuestro medio ambiente se va a acabar, porque es que el tema de tener una relación interdependiente creo que va a crecer de la mano de otros países. Pero si mientras un país crece, el otro se va como carcomiendo a sí mismo para producir y crecer y ser el proveedor de otro país, pues eso ya no es tan independiente, ya no es tan equitativo. Entonces ahí sería eso, lo que te decía, mi primera amenaza sería el poder de China sobre América Latina en cuanto a decisiones, inversiones, construcciones. La segunda amenaza sería el desgaste medioambiental que tendría América Latina con respecto a la sobreproducción que tiene China. Y una de las ventajas sería pues el crecimiento económico. Y otra ventaja, otra oportunidad, no se me ocurre, la verdad. La verdad es que me quedo corta, veo más desventajas que ventajas. No sé tú qué piensas. Bueno, yo lo veo más que todo, para mí, no es un secreto que la historia siempre se repite, es como un bucle. Y creo que ese engrandecimiento de esta potencia nos va a llevar como a una especie de, como ese tema de mostrar con Estados Unidos de quién lleva el liderazgo político y económico a nivel mundial, ¿no? Porque obviamente ese gigante no va a querer que nadie lo pague. Entonces, una desventaja para mí sería que quedaríamos en medio de eso. Como siempre, los países pequeños quedaríamos como a ese vaivén de lo que pueda pasar entre los dos y en esa guerra de poder. Um, Quiero otra, agregar aquí, perdóname, te interrumpo, quiero agregar una cosita ahí, y una, es que no solo, una, sí, dale. perdóname, es que no solo quedaríamos en medio como de esa guerra, sino que ese enfrentamiento entre quién es más poderoso que quién, recordemos, pues que no va a terminar como lo que hablábamos en clase, en un juego de suma cero, porque a fin de cuentas hay una relación de interdependencia entre China y Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos no va a acabar con China y China no va a acabar con Estados Unidos porque se necesitan mutuamente. Va a ser un conflicto de, por ejemplo, Estados Unidos va a echarle tierrita a China sin que afecte demasiado, porque Estados Unidos de pronto no se puede dejar ¿sabes? Que los otros países no pueden ver que Estados Unidos permite que China crezca más de lo que él quiere, ¿no? Y luego Exacto. China va a decir, pues no, mira, yo en realidad tengo los recursos, tengo el dinero, tengo los países, tengo el apoyo, justamente por lo de los bancos y esto, pues eso ha sido hacer una guerra, pero no va a terminar con un juego de suma cero. Exacto, entonces creo que por eso mismo nosotros como Latinoamérica quedaríamos ahí a la deriva, en ese juego mm, de mostrar quién puede más, en esa constante guerra de poder, porque pues o sea, necesita demasiado de China, pero al mismo tiempo es un gigante que no va a querer que
lo bajen de su pedestal, ¿no? Esas son las relaciones internacionales. Para mí, desde mi concepción, es un juego de poder. Em, una fortaleza que le veo a esto es que, como lo decía uno de los textos, em, va a ser la siguiente potencia económica de la década. Eh, y por esa misma interdependencia, eh, necesita demasiado de América Latina. Entonces, ahí lo decía en el texto, somos amigos por la fuerza, porque sea como sea, eh, China siempre va a necesitar de nosotros y nosotros de China. Entonces, somos como un matrimonio forzado, porque así ellos no quieran, nos van a necesitar y nosotros igual. Ujú. Esa sería una fortaleza, una fortaleza, sí. Em, de pronto, otra desventaja coincidiría con el daño ecológico, pero digamos, como en su tiempo existía el Respis Polum, creo que ahorita existiría, pero hacia China, ¿no? Porque entonces allá ya sería como ese etnocentrismo, perdón, lo manejaríamos con China y haríamos todo por complacer a China, como lo hemos venido haciendo con Estados Unidos. Y vamos a seguir en esa era de desgaste y de nunca enfocarnos realmente en lo que queremos nosotros y en lo que somos como país, ¿no? Creo que eso también se ha influenciado en la cultura, porque hubo un momento donde acá el tema cultural con Estados Unidos era lo mejor viene de Estados Unidos. Ahora creo que vamos a tener eso mismo con China. Um, entonces vamos a seguir esos, estar siempre tan a la disposición de un país, Sí. como lo va a hacer con China, porque pues es la potencia creciente en la parte económica. Entonces, eso sería algo importante. En la parte también del mercado, porque pues la tecnología de China ahorita es una del metro. Necesitamos la tecnología china. Ujú. Y entonces, de pronto, con el tema también de las relaciones internacionales que manejamos con Estados Unidos, podría generarnos un cierto conflicto, eh, debido a que si en algún momento no llegásemos a estar como tan de acuerdo con lo que China haga, perdón, respecto a Estados Unidos, igual tendremos que seguir ahí, por eso mismo, porque vamos a estar siendo como esa, ese, como esa relación la vamos a tener muy grande. Ujú. Sí. Otra desventaja, bueno, ya. Y otra fortaleza, que nos va a poder ayudar a salir de pronto económicamente a flote, en general América Latina, puesto que hemos pasado siempre hemos estado muy abajo en la parte económica. Y lo que puede hacer China con nosotros, como ya lo he hecho antes, es, no sé, darnos préstamos, impulsar nuestra economía, mejorar las importaciones y exportaciones y estrechar de pronto complementando otra como fortaleza es estrechar las relaciones políticas, que ya se ha venido haciendo durante muchos años, y de pronto respetar esos 5 principios de la coexistencia pacífica. Sí, mira que ahorita escuchándote a ti hablando sobre la cultura, caí en cuenta de que, pero es que yo no sé si esto es una ventaja o una desventaja, lo voy a dejar ahí tibio. Y es el
¿cómo se dice esto? El fortalecimiento del soft power que está ejerciendo China hacia América Latina, porque claro, con esta excusa de vamos a ampliar nuestra cultura, porque como China es la nueva potencia en crecimiento, este, vamos a aprender sobre su cultura, vamos a abrazarlo, vamos a abrirnos el idioma, las costumbres, la comida, etc., etc., etc. China ahí por debajo está fortaleciendo el soft power, porque recordemos pues que igual la interdependencia no es violenta, la interdependencia intenta como cooperar, yo te ayudo, tú me ayudas, tú obtienes algo, yo obtengo algo, tal vez yo obtengo más de lo que tú obtienes, pero ahí no te voy a, o sea, no te voy a obligar por la fuerza a hacer nada. Entre una y otra cosa voy a hacer que tú me necesites. Y ya para ir cerrando, porque nos queda poco tiempo en el Zoom, quiero concluir que para mí la teoría que mejor explica la relación entre América Latina y China es la teoría de la interdependencia. Pero vuelvo y digo, es una interdependencia asimétrica, es una interdependencia en la que China tiene todas las de ganar y América Latina tiene todas las de perder. Porque, vuelvo y digo, no solo económicamente, sino cultural, sino a nivel de recursos. em, Entre muchas otras cosas, China es una potencia demasiado fuerte, a pesar de que todavía está en desarrollo, a pesar de que incluso ni siquiera puede considerarse como un país de pronto de la élite, sigue siendo un país que hace parte, entre comillas, como de este lado del charco, ¿no? Entonces, sí quiero hacer énfasis en que es asimétrico porque China está tomando poder y no es un poder que uno diga, bueno, está bien, sé que América Latina sigue teniendo decisión sobre sí misma, sino es un poder en el que pues ya no va a ser tan interdependiente en un futuro, a mi perspectiva, sino va a ser dependiente. China va a tener toda la decisión, o sea, esto va a ser como una empresa. China va a tener el 55% y Colombia, América Latina va a tener el otro 45% del poder de decisión sobre sí mismo. Entonces, esa es mi conclusión. También, o sea, añadiéndole a eso, también creo que estaría muy bien con la teoría del neocolonialismo, porque sí o sí se van a explotar nuestros recursos y es algo que a China como tal no le importa, porque desde que crezca económicamente, pues venir acá a saquear nuestros recursos, a, no sé, expandir los monocultivos, y aunque podamos aprovechar muchas veces los commodities, eso no nos asegura nada. Entonces, creo, a mi parecer, que sí, obviamente es una interdependencia asimétrica del neocolonialismo. Además, creo que con lo que tú decías de que está creciendo muy rápido y acumulando poder, ahí creo que entraría un poco a regir el balance of power, porque yéndome un poquito a la teoría realista, Ujú, estaba pensando recordemos lo que mismo. recordemos que es que todo está muy conectado, entonces recordemos que el balance of power nos dice que va a haber una acumulación muy grande de recursos y tal vez eso podría desencadenarnos en un escenario bélico con un país del norte, que no quiero mencionar cuál es. Entonces, no voy a hacer señalamientos acá. Entonces, esa sería mi conclusión. Para mí también sería una interdependencia asimétrica. Y se podría reforzar un poco con el neocolonialismo y ahí también metería lo del balance of power y cómo eso podría afectarnos si el tema de la acumulación de poder por parte de China empieza a crecer mucho. Sí, me parece que igual en general estamos como muy de acuerdo. Hay un par de Ajá, diferencias, pero en general estamos de acuerdo. Eso está muy cool. Bueno, listo. pues nada, agradecemos la atención. Muchas gracias. Esperamos que nos saquemos una buena nota y pues ya, eso. Chao, profe, gracias. Feliz noche. Chao, profe. Dile.